Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda clase de teatro. El día de hoy les voy a hablar de dos temas nuevos que no hemos tocado hasta ahora, ¿verdad? Vamos a hablar de los géneros teatrales y vamos a hablar de las partes físicas de un teatro. Bien, vamos a hablar un poquito de los géneros teatrales. ¿Qué son los géneros? Podríamos decir que son las formas de agrupar las diferentes obras de teatro según la temática de cómo están escritas. A ver, te lo explico más fácil. Si retomamos esta imagen que ya la conoces, que son las dos máscaras del teatro, que una está feliz y otra está triste o está enojada o melancólica, te está hablando de dos emociones en concretas, unas buenas, unas felices, unas optimistas y unas tristes o funestas, ¿no? Que les va muy mal. Entonces, ese podría ser un primer patrón para empezar a agrupar las obras. Entonces, las obras, tanto literarias como las obras de teatro, que también algunas son obras literarias que están escritas para representarse en el teatro, fueron agrupadas según la forma en que fueron escritas. Según el contexto en que estaban en su época, escribían de alguna manera. Entonces, algunas tenían por costumbre unos finales que no eran muy felices, otros que eran más felices, otros que tenían una mezcla de ambas, y en base a eso se empezaron a agrupar en diferentes géneros. Bien, los géneros teatrales son bastantes, ¿no? Pero en este caso vamos a hablar solamente de tres en concreto. Los géneros teatrales se dividen en mayores, menores y los musicales. ¿Bien? En este caso vamos a hablar de los mayores. Tres solamente de los mayores, nada más que tres. ¿Por qué? Porque son los que dieron origen a todo. De eso se derivaron otros subgéneros. No quiere decir que sean más importantes o más valiosos que los otros, simplemente son los mayores, o sea, los más extensos, los que tienen un diálogo más elaborado, temas de repente un poco más serios, pero que dieron origen a otros. Entonces vamos a hablar del primero. Aquí dice tragedia. ¿A qué te suena tragedia? A cosas malas, a qué más podría ser, a cosas que no sales como quieres, a las dificultades que tienes que enfrentar y que al final no salen como tú quieres, ¿no? Entonces, esa era la tragedia que surgió en Grecia hace muchísimos años, ¿no? Obviamente se escribía en un lenguaje antiguo, bien pesado de leer, con obras muy largas, ¿no? Es lo opuesto a estar feliz. La tragedia es lo opuesto a estar feliz, ¿no? Te habla de asuntos terribles, con finales muy trágicos, casi siempre te hablaba de personajes ilustres, importantes, casi siempre en ese tiempo eran dioses, ¿no? Después ya aparecieron otros personajes, pero los originales que hablaban las tragedias eran de los dioses. Y la característica principal de la tragedia era que el final era, como su nombre lo dice, trágico, acababan mal. Casi siempre los personajes terminaban, si no terminaban muertos de una manera fea, terminaban muy tristes o solitarios. Entonces, por más que estos personajes ilustres o importantes luchaban contra los problemas que se les enfrentaba en su entorno, en lo que le sucedía en su vida, siempre el final era trágico, era funesto, ¿no? Esto fue la tragedia. Ahora, contrapuesto a esto surgió otro género que buscaba lo diferente, lo contrario a tragedia. ¿Qué es lo contrario a tragedia? La comedia. Muy bien. ¿Qué fue la comedia? Fue lo contrapuesto, o sea, lo opuesto a la tragedia, y su desenlace siempre era pues feliz, tenía un desenlace optimista, las cosas después de muchos problemas llegaban a un final feliz. ¿Qué hacía la comedia? Criticaba las cosas que pasaban a su alrededor, eh, hablaban de los defectos de la gente y los llevaban a situaciones donde habían enredos y problemas muy graciosos. Y el final era, como ya te he dicho, muy feliz, un final placentero para los personajes, ¿no? Y después surgió el último que vamos a hablar hoy día, que es el drama. El drama representa acciones de la vida cotidiana, de la época en que haya sido escrito, ¿no? Los personajes tenían mucho diálogo, se hablaban de cosas muy profundas de la vida, se celebraban en Grecia, siempre hacían muchas fiestas y las fiestas estaban involucradas con situaciones de drama, ¿no?
Aquí la diferencia con la tragedia era que en la tragedia te hablaban casi siempre de dioses, ¿no es cierto? De cosas de dioses. En el drama te hablaban de héroes. Entonces los héroes ya eran humanos, ya estaban o eran semidioses, estaban en relación con los humanos. Entonces eran cosas más que la gente veía a su alrededor. Por eso tuvo más aceptación, porque eran cosas que te hablaban de lo que estaba pasándote a tu alrededor. Entonces la gente lo aceptó muy fácil, ¿no? El drama podía tener muchas variantes de cosas que le pasaban a la gente o de cosas que ellos veían a su alrededor. Entonces el drama podía tener un final que podía ser triste o también podía ser feliz, ¿no? Esa era la diferencia del drama. Un poquito en el final tenía cositas de los otros dos, pero con un lenguaje un poco más cotidiano de la vida. Entonces, estos son los tres que hemos visto hoy día. La tragedia, que es el que te dije, el trágico, el que termina mal, el de los dioses. La comedia, que termina feliz, que termina con un desenlace muy contento. Y el drama, que hablaba de cosas cotidianas y cuyo final podía ser ya sea feliz o sea triste. Ahora, estos tres géneros, te hablo de que hablaban de dioses y de héroes, porque era en esa época, pero en la historia se han ido escribiendo otras tragedias con otros personajes, otras comedias con otros personajes que ya no son dioses, sino son personas como nosotros. Y también hay otros dramas, ¿no? Los dramas tienen muchas variantes, pero no los vamos a tocar. Solamente vamos a hablar de estos tres porque es suficiente con eso, con esa tragedia que es triste o trágica, nuestras comedias que terminan felices después de muchos problemas y el drama que es algo de la vida cotidiana. ¿Ok? Entonces, bien, habiendo hablado así un poquito general de los géneros teatrales, vamos a hablar ahora de las partes del teatro. Hoy día vamos a trabajar un poquito diferente. El siguiente video que continúa no es hecho por mí, es un video que yo quiero que tú veas que se llama Componentes del escenario, donde te habla de algunas partes del escenario. ¿Okay? Quiero que tú lo veas, es un video chiquitito que dura solamente 2 minutos y medio, y en el siguiente video, en el tercer video, ya estoy yo de nuevo para hablarte de lo que has visto en el video y de algunos puntos que realmente no te hayan quedado claros para profundizarlos un poquito más y que sean un poquito más entendibles para ti. ¿Okay? Entonces ves ese video, componentes del escenario, y en el siguiente video nos reencontramos nuevamente. Acá vengo.